inducido por la ventilación mecánica. ¿Me confirman si logran ver la imagen adecuadamente, por favor? Sí, se ve muy bien y se la escucha perfectamente, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este tema sobre la prevención del daño inducido por la ventilación mecánica, pues es un tema bastante interesante. Es bastante controversial también porque lamentablemente no existe mucha información, muchas investigaciones en lo que respecta a la población pediátrica. En realidad es una extrapolación de todo lo que se va investigando en el paciente adulto, extrapolado a la población infantil, ¿no? Entonces he tratado de recopilar toda la información que nos pueda ser útil a nosotros como médicos de la terapia intensiva pediátrica con la finalidad de prevenir esta lesión inducida por la ventilación mecánica. En ese sentido, he tratado de englobarlo en cinco aspectos. Primero, en la conceptualización de lo que es la lesión pulmonar inducida por la ventilación, conocido como BILI. Posteriormente, los mecanismos fisiopatológicos de la BILI en pediatría, estrategias de ventilación protectora en niños, el manejo integral en la prevención del BILI y ciertas conclusiones y perspectivas futuras que debemos considerar de aquí para adelante. En ese sentido, pues hablando de la conceptualización de la lesión inducida por la ventilación mecánica, debemos entender que esta es causada por la sobredistensión de las unidades alveolares ante altos volúmenes pulmonares y a la vez se deben también a la reapertura de unidades alveolares a bajos volúmenes pulmonares. Entonces, este Billy es más que el estiramiento mecánico que va a generar cierta liberación de mediadores inflamatorios que van a estar asociados a una respuesta inflamatoria inmunitaria y que esta no solo va a provocar un daño a nivel local, es decir, a nivel pulmonar, sino que también va a generar un proceso de disfunción en diferentes órganos y va a generar una falla multiorgánica. Como bien les decía, cuando nosotros hablamos de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, generalmente lo englobamos en lo que es el VILI, es decir, esta lesión que se produce por ciertos parámetros del ventilador, entre ellos la presión plató, el driving pressure y también los volúmenes tidales, ¿no? Pero también debemos incluir hoy en día la lesión que también es autoinfligida por el propio paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente al generar sus propias respiraciones puede generar volúmenes tidales mayor a 8 o 10 ml kilo y eso también le puede generar una alteración, ¿no? Especialmente si no hay una capacidad residual funcional adecuada. Entonces, en este caso, pues existe un exceso del esfuerzo del paciente. Y a la vez tenemos otro tipo de lesión que está relacionada con la disfunción diafragmática y de igual forma está relacionada con una interacción inadecuada entre lo que el paciente necesita, la demanda del paciente y lo que realmente le estamos programando en el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, estos tres tipos de lesiones debemos tomarlo en cuenta cuando nosotros vamos a ventilar a un paciente. Ahora bien, el término de lesión inducida por la ventilación mecánica en realidad viene de varias décadas atrás, donde se utilizaba el término de síndrome del pulmón del respirador. Y esto basado en algunos estudios donde realizaron autopsias de pacientes que fueron ventilados y donde se utilizaron alta concentración de fracción de oxígeno. Por ejemplo, en algunos estudios en los cuales participaron Webb y Tierney, hicieron estudios en ratas ventiladas con una presión pico mayor a 45 centímetros de agua. Entonces, en este tipo de estudios encontraron que tras
utilizar este tipo de presiones tan altas, ya se encontraba el desarrollo de edema profuso alveolar a los 30, a los 35 minutos de haberse iniciado la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, a partir ya de estos estudios, se sabe que la ventilación mecánica puede causar edema pulmonar. Entonces, hasta el momento sabemos que esta lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica tiene dos tipos de mecanismos. Un mecanismo primario, que está relacionado con la alteración de la fisiología alveolar dinámica normal, es decir, un cambio excesivo en el volumen alveolar. Sabemos que la energía que genera el ventilador es un tipo de estrés, y esto aplicado a los pulmones, a las estructuras alveolares, va a generar una deformación, y esto es lo que se conoce como un strain. Y el mecanismo secundario está relacionado con que esta sobredistensión alveolar va a generar la activación de ciertos mediadores inflamatorios, que va a desencadenar toda una cascada y va a producir la inflamación a nivel alveolar, ¿no? Entonces, la ventilación, perdón, la lesión inducida por la ventilación mecánica puede ocurrir cuando un pulmón que normalmente es homogéneo se vuelve heterogéneo, ¿sí? Y este pulmón heterogéneo no es más que la combinación de alvéolos normales entre alvéolos que están inundados con edema y otros alvéolos que están inestables y que colapsan y que pueden reabrirse durante la ventilación corriente. Entonces, cuando hablamos de lesión pulmonar, eh, les decía que esto se origina varias décadas atrás. Se ha ido identificando diferentes tipos de lesión. La primera que se identificó en 1973 fue el barotrauma, que es la que está relacionada con la producción de neumotórax. Posteriormente, en 1988, se introdujo el término de volutrauma, que es en aquellos casos donde se utiliza volúmenes tidales mayores a 10 ml kilo y que va a generar un aumento del volumen de los alvéolos, y por ende esto va a generar una alteración en su morfología, en su estructura. En 1997 ya se habla de otro tipo de lesión, que es el atelectatrauma. Entonces, acá es donde existe más bien un colapso de los alvéolos. Y esto por lo general también está relacionado con otro tipo de lesión, que es el biotrauma, donde se produce la liberación de mediadores inflamatorios. Y finalmente, en el 2016, basándonos en lo que es la teoría de resorte y amortiguador, es que surge el término de ergotrauma, ¿no? Entonces, el ergotrauma hace referencia a que se aplica una energía que es el estrés, y este, al ser repetitivo, al tener mucho impacto sobre una estructura que son los alvéolos, con el tiempo va a generar una deformación. Entonces, a esto se lo conoce como un ergotrauma. Entonces, la lesión comienza como una deformación anormal de la matriz extracelular. Sabemos que en la matriz extracelular, que es tejido conjuntivo, está conformado principalmente por ácido hialurónico. Entonces, este estrés va a producir microfracturas a este nivel, y se dice que aproximadamente se necesita 0,5 joules por cada ciclo respiratorio para realmente generar una energía que produzca una lesión a nivel de esta matriz extracelular. Y esto se va generando con el tiempo, porque se va acumulando la energía, y esto puede superar la capacidad de reparación del propio tejido. Entonces, hasta acá sabemos que la lesión inducida por la ventilación mecánica básicamente va a comprender barotrauma, volutrauma, atelectrauma y biotrauma, ¿no? Pero además existen otros fenómenos que van a contribuir en la lesión pulmonar, entre ellos la oxidación, ¿no? Donde el uso de FiO2 elevados va a producir la producción perdón, va a producir diferentes agentes reactivos con propiedades oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, ciertos radicales hidroxilo y los aniones superóxido, que en modelos experimentales
se ha visto que induce fenómenos de apoptosis a nivel del epitelio alveolar y además va a producir alteraciones de las funciones celulares, esto principalmente a nivel mitocondrial, ¿no? También se ha visto que la lesión por deflación pulmonar, es decir, cuando nosotros desconectamos del ventilador ante un paciente que tiene un distrés respiratorio agudo y que está sometido a presiones altas, el hecho de desreclutarlo también va a generar cierto tipo de lesión a nivel del tejido pulmonar. Y de igual forma existen el hecho de utilizar parámetros ventilatorios altos, esto va a tener su repercusión en las interacciones cardiopulmonares, es decir, hay una repercusión también hemodinámica, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica realmente genera muchos tipos de alteraciones en relación a su fisiología, fisiopatología, ¿no? Entonces, que debemos tomarlo en cuenta cuando nosotros vayamos a ventilar a un paciente. Ahora bien, em, hemos relacionado ciertos parámetros del ventilador con producir realmente lesión pulmonar y principalmente se ha hecho hincapié en ciertas variables estáticas. En ese sentido, es que se ha visto que limitar la presión pico menor a 35 pues va a ayudar a cuidar ese pulmón. Mantener una presión meseta menor a 28 igual es otra medida de protección pulmonar. El tener un driving pressure, es decir, una presión de conducción menor a 15, también va a ayudarnos a proteger ese pulmón. El encontrar una PIP óptima, de acuerdo a la contextualización del paciente, pues también nos va a ayudar a prevenir este tipo de daño. Y el volumen tidal, que lo que se recomienda que debe ser entre 6 a 8 ml kilo como medida de protección pulmonar. Inclusive hay recomendaciones de medidas de ultraprotección pulmonar donde se puede utilizar volúmenes tidales entre 4 a 6 ml kilo, peso, perdón. Entonces, nuestras medidas de protección pulmonar han hecho mucho hincapié en estas variables estáticas, pero lo que ahora se está investigando es que también debemos enfocarnos en ciertas variables dinámicas que pueden generar también un daño pulmonar por la ventilación mecánica, entre ellas la frecuencia respiratoria. Menciona que si vamos a hacer algún cambio en la frecuencia respiratoria, este cambio debe ser lento y progresivo, no de golpe. También habla de que el flujo puede también generar cierto tipo de daño, aunque todavía no hay datos contundentes en relación a esto. Y otro factor que debemos tomar en cuenta es la fracción de tiempo inspiratorio, donde ahorita el enfoque ventilatorio, esto principalmente en el paciente adulto, está relacionado a aumentar el tiempo inspiratorio y a disminuir el tiempo expiratorio. Aparte de todas estas variables, también debemos tomar en cuenta la vulnerabilidad tisular, es decir, el grado de noxa, el grado de lesión que tiene ese tejido por algún proceso infeccioso inflamatorio. También debemos tomar en cuenta lo que es la potencia mecánica que es eh, que ese dato se lo utiliza mucho en el paciente adulto y que han empezado a hacer investigaciones extrapolando la importancia de la energía que se va acumulando tras la ventilación mecánica y el daño que va generando en el pulmón en el paciente pediátrico, ¿no? Entonces, todavía faltan algunas investigaciones, pero ya están surgiendo ciertas recomendaciones donde incluyen esto de la potencia mecánica. Y como les decía anteriormente, también es importante la duración de la exposición, es decir, el tiempo en el cual este paciente va a estar ventilado con todos estos parámetros que yo haya programado de acuerdo al contexto del paciente. Entonces, entendiendo esto y dando un poquito de un panorama sobre lo que es la potencia mecánica, podemos entenderlo como la energía total transferida al sistema respiratorio por por el ventilador por unidad de tiempo. Es decir, cuánta energía por minuto recibe el pulmón, lo cual va a ayudar a desarrollar lesión pulmonar, ¿no?
¿Y qué es entonces la potencia mecánica? Básicamente va a representar el trabajo respiratorio entregado por el ventilador, considerando todos los componentes que pueda generar daño pulmonar, es decir, nuestras variables eh, eh, estáticas y variables dinámicas. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Que mientras más potencia mecánica esté generando en ese paciente, hay mayor riesgo de lesión inducida por la ventilación mecánica en ese pulmón. ¿Qué se sabe en relación a la investigación en los pacientes adultos? Se ha observado que una mayor potencia mecánica se va a asociar con menor número de días sin ventilación, con mayor duración de la ventilación y con mayor mortalidad tanto en adultos como en pediatría. Sin embargo, en niños su uso es aún emergente y no estandarizado. Como les decía, todavía se está realizando ciertas investigaciones sobre cómo podemos aplicar esto en la parte pediátrica. Hasta el momento solo se ha identificado que una potencia mecánica mayor a 12 joules por minuto, ajustado por kilo peso, se ha relacionado con mayor riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, menos días libres de ventilación y peor evolución clínica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, debemos entender que principalmente las lesiones de volutrauma y atelectrauma están relacionados con mayor lesión en este tejido. Sabemos que el alveolo normalmente está conformado por la membrana alveolo-capilar, donde nosotros podemos observar los neumocitos tipo 1, tipo 2. Existe uno que otro macrófago a nivel alveolar, el espacio alveolar que está lleno de aire y la membrana basal tanto del tejido epitelial como del tejido endotelial. Entonces, se ha visto que cuando nosotros usamos parámetros que no se mantienen en lo que es la protección pulmonar y vamos generando por lo general volutrauma y atelectrauma, que son las que mayor lesión van a producir, se ha identificado que hay lesiones que van a activar el sistema inflamatorio. Entonces, estas lesiones, en primer lugar, se observa que hay un edema que va a ocupar, donde debería haber aire, va a haber líquido, va a haber un proceso inflamatorio. Esto a la vez va a mostrar que existe una necrosis de lo que son los neumocitos tipo 1, va a haber una disrupción de lo que es este epitelio, va a haber una exposición de lo que es la membrana basal, ¿no? Y en todo este proceso inflamatorio va a haber también un edema a nivel intersticial que va a hacer la disrupción de lo que es la membrana alveolo-capilar. Y esto va a favorecer el paso de neutrófilos de lo que es el torrente sanguíneo hacia el interior de los alvéolos, ¿no? Entonces, realmente se genera un proceso inflamatorio donde va a producirse una alteración en su estructura. Entonces es aquí donde nosotros hablamos de biotrauma. Se ha investigado, Tremblay y ciertos colaboradores estudiaron los pulmones de una población de ratas que fueron sometidas a ventilación durante 2 horas y a quienes se les aplicaron volúmenes corrientes altos sin aplicar un PIP. Y al realizar un lavado broncoalveolar encontraron ciertos intermediarios inflamatorios como son el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, interleucina 6, el péptido inflamatorio del macrófago 2. A la vez, la ventilación con grandes volúmenes indican que muestra una expresión del ARN mensajero de la molécula CFOS. Esta molécula CFOS no es más que un factor de transcripción importante en la respuesta temprana al estrés. Entonces, este biotrauma no es más que la liberación de diversos mediadores inflamatorios dentro del pulmón, reclutamiento pulmonar de leucocitos y la activación de ciertos procesos inflamatorios. Esto en respuesta a las fuerzas mecánicas.
Entonces, la hipótesis del biotrauma hace referencia a que no solo es una lesión pulmonar local, sino que al activarse todo este proceso inflamatorio va a generar disfunción en diferentes órganos y que pues, en realidad también puede favorecer la muerte. Ahora bien, no existen ensayos clínicos aleatorizados pediátricos que evalúen el efecto de distintos ajustes ventilatorios sobre el paciente pediátrico, sobre la parte pulmonar, ¿ya? Em, Sin embargo, se ha ido haciendo algunos estudios donde se ha ido comparando el efecto del estrés y cómo actúa este biotrauma comparado en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Entonces, se ha identificado algunas diferencias, entre ellas que el pulmón pediátrico produce más surfactante y al producir más surfactante va a evitar que se colapse ese alveolo. Por ende, hay menor riesgo de que se produzca atelectrauma. En el pulmón del adulto se ha evidenciado mayores mediadores inflamatorios como son la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Y se ha visto que hay un mayor daño estructural, mayor infiltración de leucocitos, fuga proteica y ciertas membranas hilinas, ¿no? Eh, entonces, sabemos que con estos estudios se está demostrando que hay mayor proceso inflamatorio en lo que respecta al paciente adulto. En el paciente pediátrico se ha visto que es menos susceptible a este tipo de mecanismos, pero que esto no descarta que haya algunas alteraciones a nivel inflamatorio en los alvéolos. Por ejemplo, en este estudio, enfocados en lo que es el biotrauma, trataron de distinguir los fenotipos que están relacionados con la lesión pulmonar. Entonces, el objetivo de este estudio fue investigar cómo los cambios estructurales en el parénquima pulmonar afectan la función pulmonar en un modelo de ratas. Entonces, utilizaron un grupo de ratas que fueron sometidos a ventilación mecánica. Usaron dos tipos de protocolos, la evaluación basal, utilizando un PIB de 3 centímetros de agua, y otro donde inducieron lesión pulmonar utilizando presiones plató de 37,5 centímetros de agua sin colocar un PIB, ¿no? Y posteriormente hicieron una evaluación funcional y una evaluación estructural, ¿no? Entonces, luego hicieron un lavado bronquialveolar y realmente detectaron que existen tres tipos de fenotipos alveolares identificados, ¿no? Los alveolos que están inundados y que no son reclutables, es decir, no importa cuánto de PIB le pongamos, no logramos distender ese alveolo, ¿no? Por ende, no va a responder a maniobras de reclutamiento. Hay los alvéolos que son inestables, que van a colapsar con presiones menos de 5 centímetros de agua, pero que al aplicar maniobras de reclutamiento, estos van a distenderse. Y los alvéolos relativamente normales que van a permanecer abiertos y funcionales, ¿no? Entonces se ha visto que existen cambios estructurales, cambios funcionales en este tipo de fenotipos. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Pues que la heterogeneidad alveolar tras el Billy se puede describir por tres fenotipos estructurales. La pérdida de alveolos ventilados es el principal determinante de la disfunción mecánica pulmonar, que la alteración del surfactante pulmonar desempeña un papel crítico al aumentar la tensión superficial y favorecer el colapso, y que la correlación entre la estancia pulmonar y número de alveolos abiertos podría guiar estrategias de ventilación protectora. Y eso es lo que nos ayudaría a encontrar el PIB óptimo. En este otro estudio, lo que trataron de hacer es investigar el desarrollo de lesión celular y la infiltración de leucocitos en pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica con altos valores en relación al volumen tidal y con PIB cero versus las maniobras protectoras, ¿no? Entonces, encontraron que en este tipo de estudios, al ser sometidos sin medidas de protección pulmonar, en esta primera gráfica encontraron que los puntitos rojos corresponden a zonas donde empezaron el origen de la lesión,
¿no? Y entonces, mientras más se extendían en el tiempo, estas lesiones se iban acumulando cada vez más y iban aumentando de tamaño. También se ha identificado que las regiones lesionadas mostraron protección por apantallamiento de estrés, es decir, que no se dañaban ante, ante este tipo de presiones o volúmenes tidales que no mantienen medidas de protección pulmonar. Lo que sí llamó la atención en este estudio es que no importaba cuánto de presión utilizaran, la distribución de los leucocitos no se correlacionaba con el grado de lesión celular, ¿no? Pero también a la vez vieron que la elastancia ante medidas de protección pulmonar se mantenía estable. En cambio, cuando ya se utilizaba presiones más altas, esta elastancia iba en incremento. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este artículo? Pues que la lesión inducida por el ventilador progresa de forma heterogénea en el espacio y en el tiempo. Las regiones ya dañadas pueden volverse más resistentes, mientras que las zonas sanas son las más vulnerables a la propagación del daño. Entonces, por eso es importante que nosotros cuando aplicamos las medidas de protección pulmonar es para ayudar a la parte sana o a aquellos alvéolos que tienen diferente volumen eh, de aire, ¿no? Entonces lo que estamos tratando es de lograr expandir ese alvéolo y mantenerlo estable. Ahora bien, la respuesta inflamatoria leucocitaria no necesariamente coincide con la localización del daño estructural y esto lo relacionaron con ciertas implicaciones clínicas donde los protocolos de ventilación protectora deben centrarse en preservar la interfaz entre zonas sanas y lesionadas. Y ese es el gran arte realmente de hacer el manejo ventilatorio individualizado en cada paciente. Este otro estudio lo que hizo fue estudiar el acúmulo de neutrófilos que se iban formando al aplicar de igual forma volúmenes que eran altos y pips que eran bajitos o que estaban ausentes. Y en la conclusión de este estudio encontraron que la ventilación mecánica con altos volúmenes tidales va a inducir a la formación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, conocidos como NETs, y que estos se asocian, al estar presentes, se asocian con mayor empeoramiento de la mecánica pulmonar. Sin embargo, no es el principal mecanismo de daño pulmonar porque aplicaron ciertas sustancias para inhibir este conglomerado de neutrófilos y vieron que esto podría mejorar la distensibilidad, pero que no reducía el impacto del proceso inflamatorio a nivel de los alvéolos. Ahora bien, también debemos tomar en cuenta este concepto que es el baby lung, que hace referencia a una pequeña porción funcional del pulmón que se intenta proteger. ¿Y cómo protegemos esta pequeña porción que es funcional de los alvéolos? Con baja presión, con bajo volumen, tratando de mantener un pulmón colapsado, es decir, no sobredistendiéndolo, y tratar de encontrar un PIB que no lo colapse, pero que tampoco lo sobredistienda, ¿no? Sin embargo, en este modelo, pues se ha visto que no se logra eliminar la heterogeneidad y nuestro objetivo realmente es tratar de alcanzar que ese pulmón que ha sido sometido a un estrés, al final alcance cierta homogeneidad en relación a su estado basal, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha identificado que como gran problema, estas estrategias de mantener el modelo Baby Lung se basan principalmente en parámetros estáticos y la propuesta hoy en día es de que busquemos ciertos parámetros más bien dinámicos que estén más relacionados con la actividad real de ese alvéolo, de lo que realmente está sucediendo. Entonces, en esta otra gráfica les puedo mostrar que se ha hecho hincapié en lo que es la inspiración y la expiración en el paciente que está sometido a ventilación mecánica. Y como podemos ver acá en la parte anterior, son zonas aireadas.
Y en la parte posterior, generalmente lo que sucede es que se colapsa. Entonces, si nosotros administramos una baja energía con la ventilación mecánica, es muy probable que estas zonas que están colapsadas se mantengan colapsadas. Por otro lado, si nosotros vamos a aplicar cierta presión, cierta energía para lograr abrir las zonas que están colapsadas, vamos a ver que va a aparecer un segmento que se lo conoce como pendeluf. Y este pendeluf no es más que el movimiento de aire entre regiones del pulmón con tiempo de llenado diferente. Y cuando nosotros aplicamos una presión al final de la expiración adecuada, vemos que esta zona de Pendeluf realmente empieza a distenderse y desaparece. Y la zona colapsada, ya que es la posterior, ya es mínima, ¿no? Entonces, esto nos orienta a qué objetivos nosotros debemos encontrar cuando ventilamos a este tipo de pacientes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de medidas de protección pulmonar, pues debemos entender que nuestro objetivo no es maximizar la oxigenación, sino minimizar el daño estructural. Entonces, es ahí donde nosotros debemos buscar la mejor estrategia que nos permita reclutar alvéolos y evitar su colapso. Entonces, basándonos en la teoría de lo que respecta el modelo de resorte amortiguador, nosotros sabemos que durante la inspiración, este resorte se va a estirar rápidamente, mientras que el amortiguador, eh, que es este recipiente que se observa, se va a mover más lentamente en respuesta a una fuerza aplicada. Entonces, el efecto de este comportamiento viscoelástico es un reclutamiento alveolar continuo mientras se mantenga la inspiración. Y durante la expiración, más bien este comportamiento viscoelástico muestra un colapso rápido del resorte y un colapso mucho más lento eh, de lo que se conoce como el amortiguador, ¿no? Entonces, esto refleja en la curva de pulmón abierto tiempo como un colapso o un desreclutamiento alveolar progresivo con el tiempo. Entonces, la apertura y cierre viscoelástico de los alvéolos sugiere que cuanto más se prolongue la inspiración, más alvéolos se van a reclutar y cuanto más corta sea la expiración, menos alvéolos se van a colapsar. Y es por eso que hoy en día se está buscando que la relación IE, cuando nosotros programamos a nuestro paciente, pues el tiempo inspiratorio sea mayor para ayudar a este reclutamiento alveolar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en día que podemos basarnos en la parte pediátrica para aplicarlo, ¿no? Entonces, es el uso primero de bajos volúmenes corrientes, ¿sí? Esto va a reducir el volutrauma y el biotrauma que se produce secundariamente. Luego, la posición prona también nos va a ayudar a reducir el volutrauma, el atelectrauma y el biotrauma. El bloqueo neuromuscular también nos va a permitir reducir el volutrauma y el biotrauma. Y pues también debemos encontrar el PIB óptimo que nos va a ayudar igual a limitar el atelectrauma y el biotrauma. También se debe tomar en cuenta el driving pressure, que debe ser menor a 15. Y se recomienda también que nosotros diariamente debemos ir monitoreando la potencia mecánica. Otra forma de lo que se está planteando como una estrategia de protección pulmonar es que empecemos a emplear biomarcadores o patrones de expresión génica para saber qué pulmones están en riesgo de desarrollar realmente una lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Quienes realmente tienen riesgo de generar no solo eso, sino también una falla multiorgánica secundaria, ¿no? Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de lesiones que existen y
cuál es el mecanismo que va a generar esta lesión y qué es lo que nosotros, qué otras estrategias nosotros podemos utilizar para evitar este tipo de lesión. Por ejemplo, para evitar volutrauma, es decir, cuando se generan altos volúmenes, nosotros tenemos que reducir este volumen tidal a 6 a 8 ml kilo. Para disminuir el biotrauma, nosotros debemos disminuir el volumen tidal y optimizar mi PIB para evitar generar atelectasias. Entonces, son ciertas estrategias que nosotros podemos ir aplicando para disminuir la lesión pulmonar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un manejo integral en la prevención de la ventilación mecánica, no solo nos tenemos que enfocar en en el manejo completo del ventilador, sino son también otro tipo de estrategias, usos que podemos hacer para un mejor monitoreo y control de nuestro paciente. Por ejemplo, siempre durante la ventilación mecánica debemos ir vigilando la presión, el volumen, hacer las gasometrías respectivas, análisis de cómo está ese intercambio gaseoso en mi paciente. Una herramienta que es de mucha ayuda hoy en día es el uso de la ecografía pulmonar y diafragmática, que eso también me va a ayudar a dirigir el manejo y a identificar ciertas complicaciones. Debemos evaluar la presencia de sincronías en el paciente, debemos optimizar la pseudoanalgesia, debemos controlar la enfermedad de base que lo ha llevado a mi paciente a tener un distrés respiratorio agudo o a requerir un soporte ventilatorio, debemos nutrirlo adecuadamente. Debemos evitar la sobrecarga hídrica, por lo cual nuestro manejo con la fluidoterapia debe ser el más óptimo. Y como personal de salud, pues también debemos capacitarnos en forma continua como equipo de salud, debemos basarnos en guías como las del PALIC y siempre debemos discutir diariamente la estrategia ventilatoria en forma multidisciplinaria que vamos a aplicar a nuestro paciente. Es decir, yo podré aplicar una estrategia el día de hoy, pero el contexto de mi paciente puede que modifique para el día de mañana, entonces tendré que hacer un nuevo análisis y ver qué es lo que más le conviene a mi pacientito. Se puede, como les decía, el uso del ultrasonido nos permite optimizar la PIB, cuantificando las líneas B. Y eso no me va a ayudar a identificar si ese pulmón se está empezando a airear adecuadamente, ¿no? Entonces, realmente hoy en día el ultrasonido es una herramienta esencial para el monitoreo de nuestros pacientes. Entonces, como recomendaciones hasta acá. Pues debemos limitar la presión plató, que va a reducir el riesgo de sobredistensión pulmonar. Debemos optimizar la PIB. La presión de conducción debe ser menor a 15. Debemos aumentar gradualmente la frecuencia respiratoria para evitar para mejorar, mejor dicho, la adaptación al estrés. Debemos hacer un monitoreo de la potencia mecánica y debemos evitar que sea mayor a 12 joules. La relación 1-1 va a minimizar el daño y probablemente podamos aplicar en pacientes más grandes como los adolescentes una relación de tiempo inspiratorio mucho mayor que la expiratoria, ¿no? Porque actualmente en el paciente adulto se ha visto que esto tiene un beneficio. Podemos usar el ultrasonido también para mejorar la presión inspiratoria que yo voy a aplicar en mi paciente pediátrico. Y pues también existen otras recomendaciones en relación al manejo y como les decía que estas están en relación al tiempo, ¿no? Entonces, una estrategia que se está usando es usar inspiraciones prolongadas, como les decía, con expiraciones cortas, esto en un modo APRV, principalmente en pacientes escolares, adolescentes para arriba. No hay experiencia en pacientes preescolares, lactantes en relación a esta modalidad, ¿no? El uso del modo APRV en estudios animales y clínicos muestra mayor estabilidad alveolar, reducción del daño histológico, preservación del surfactante y menor incidencia de SDRA y mortalidad. Entonces, con todo este análisis, ¿qué hay para el futuro? Hoy en día sabemos que lo que se está intentando hacer es estudiar ciertos biomarcadores que nos permitan identificar rápidamente ciertos cambios que surgen
por el biotrauma al aplicar ciertos parámetros ventilatorios. Entonces, lo que se quiere hacer es monitorear este tipo de biomarcadores para poder dirigir aún más estas medidas de protección pulmonar y evitar en realidad mayor lesión. Como conclusiones, se puede decir que para reducir la bilis es fundamental abordar la heterogeneidad pulmonar desde el inicio, considerar el tiempo de inspiración-expiración en la estrategia ventilatoria, implementando estrategias como la TCAB que restauren la fisiología pulmonar, ¿no? La ventilación protectora debe ser personalizada, como todo, debe ser adaptada y guiada por la fisiología alveolar y no solo por parámetros preestablecidos, es decir, nuestras variables estáticas que les había comentado anteriormente. Y como puntos clave y para concluir, pues les quería dejar estas tres reflexiones. Primero, que ventilar no es solo oxigenar, sino es cuidar el pulmón del mañana. Es decir, al proteger esos pulmoncitos, pues estamos cuidando que no tenga mayores secuelas en su futuro de ese niño. Prevenir la bilis también en pediatría no depende de una fórmula única, sino de decisiones ventilatorias individualizadas, fisiológicamente justificadas y basadas en evidencia. Aún hay muchas preguntas abiertas que la falta de estudios no nos impida actuar con criterio y que la práctica motive más bien más investigación, que es lo que hace falta en nuestra área. Muchas gracias.